Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Otro sábado más con palabras cristianas, dar en el blanco. Espero que estén bien, que puedan estar en sus casas, disfrutando el día, un fin de semana lindo. Nos ha tocado, así que espero que estén bien en sus casas. Así que nada, hoy vamos a hablar sobre... Me llamó la atención un poco, yo no conocía mucho la vida de Esteban, si bien obviamente algunos versículos, pero no conocía bien la vida de Esteban, y me llamó la atención algunos, cómo él vivió el Evangelio desde el momento que lo eligieron los discípulos para predicar el Evangelio. A pesar de su juventud, y si vemos en la palabra, a Esteban se lo nombra en dos capítulos y medio más o menos, o sea que podemos decir que él se entregó a Jesús en esa juventud que él tenía, se entregó a Jesús hasta la muerte, ¿no? Porque lo terminaron apedreando porque los sacerdotes no soportaban las enseñanzas que él predicaba sobre Jesús. Y bueno, yo titulé este devocional Ser un Esteban. Muchos quieren ser o los incitan o los llevan a ser un David porque era el rey, un Elías porque tenía poder que hacía descender el fuego del cielo, un Salomón por su sabiduría, Pablo con todo lo que él sabía y el poder que tenía, ¿no? de resucitar muertos también, pero muy poco se predica de la vida de Esteban. Y él era una persona llena de fe y llena del Espíritu Santo. Y está lindo conocer un poco la vida de Esteban y lo que vivió, ¿no? Porque él tenía mucha sabiduría también, mucha sabiduría de la palabra. Él amaba a Jesús con todo su corazón y su alma, y él desde joven quería predicar el Evangelio. A pesar de los tiempos que vivían, ¿no? Que ya en esos tiempos había persecución, había los corrían a los discípulos y a los que predicaban el Evangelio de un lugar a otro, y se tenían que andar moviendo para que no sean, digamos, atrapados o maltratados o hasta morir, ¿no? Así que es una linda enseñanza, y también podemos ver acá como él, siendo tan joven, enfrenta, ¿no? Con la palabra, con la verdad de la palabra, enfrenta a esos sacerdotes que no estaban viviendo lo que Jesús vino a enseñarles, ¿no? Le seguían, a pesar de que Jesús ya había ascendido al trono de la gloria, no querían digamos, vivir las enseñanzas que Jesús había dejado, ¿no? Ellos seguían en sus delitos y pecados, en sus concupiscencias, como dice la palabra, y no querían cambiar, ¿no? Ellos, si bien decían que hacían caso a la ley de Moisés, tampoco la cumplían. Entonces un poco Jesús vino a eso, ¿no? A desenmascarar eso, y en la vida de Esteban continuaba con esa enseñanza, con esa prédica, con esa palabra de Jesús. Así que es algo lindo. Espero que sea de bendición, que lo podamos atesorar en nuestro corazón y que podamos reflexionar, ¿no? Como siempre digo, que la palabra nos examine, que podamos reflexionar, que podamos tomarla como guía, como un cambio en nuestra vida. Vamos a cantar una alabanza, como siempre, una alabanza muy linda. Hacemos una oración
y arrancamos con el devocional, ¿sí? Así que bueno, ahí vamos. Yo te amo, Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Yo te amo, Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Yo te amo, Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo, Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Jesús, porque nos has salvado con tu infinito y eterno amor, Jesús. Yo te amo, Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Sé dónde estuviera
si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios que me ama, al Dios que me ama. ¿Dónde estuviéramos, no? Si no tuviéramos ese amor de Cristo, si no nos hubiese rescatado donde nos ha rescatado, ¿dónde estuviéramos? Así que le tenemos que dar gracias a Dios por habernos rescatado de lo más hondo, de lo profundo, del pozo cenagoso. Él nos ha rescatado y le tenemos que dar gracias por eso. Gracias por rescatarnos, por amarnos, por enseñarnos, por corregirnos, por guiarnos a través de su palabra. Gracias le tenemos que dar por eso. Así que vamos a hacer una oración. A ver. Vamos a ver si ponemos. Antes de orar, toma un segundo. Vamos a poner una música instrumental cristiana de fondo. Ahí está. Ahora vamos a estar orando. Señor, estamos aquí frente a tu presencia, Señor, recibiendo esta palabra, Señor, para que sea de bendición, para que la podamos atesorar en nuestro corazón, Señor, y podamos, Señor, renovar nuestro espíritu a través de tu palabra, fortalecernos a través de tu palabra, que tu palabra nos esté guiando, nos esté ministrando, nos esté enseñando, Señor, a vivir como tú quieres que vivamos, Señor, tu palabra, el camino, como dices tú, ¿no? Que tú eres el camino, la verdad y la vida. Así que espero que esta palabra sea de bendición, que esta palabra sea para que podamos transitar el camino, para conocer tu verdad y para modificar o transformar, mejor dicho, nuestra vida. Así que te damos gracias, Señor, que esta palabra sea de bendición, que tu Espíritu descienda, Señor, que penetre, Señor, en los corazones de las personas que estén oyendo esta palabra, que puedan, Señor, podamos examinarnos a través de la palabra y corregir nuestra vida. En el nombre de Jesús te bendecimos, te ensalzamos, te acorazamos y te damos la gloria a ti. Bueno, la palabra son algunos versículos que vamos a ver en la palabra en Hechos, capítulo 6, 7 y ahí termina, digamos, la vida de Esteban. Son dos capítulos y medio más o menos, donde Esteban predica el Evangelio y se defiende a través de la palabra. Y Cristo lo recibe en los cielos, ¿no? Después de que sea apedreado. Entonces, como les decía, ¿no? Leyendo la vida de Esteban, como los discípulos de Jesús lo eligieron, ¿no? Habían elegido a varios hermanos y entre ellos estaba Esteban. Y lo eligieron porque era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, ¿no? Dice la palabra en Hechos 5. Acá dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y eligieron a otras personas, pero a Esteban lo destacaron por ser un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y Esteban estaba lleno de gracia y de poder, y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Eso lo vemos en el versículo 8. Pero muchos de las sinagogas
se levantaron contra él y no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Eso está en el versículo 9 y 10. Y en estos tiempos que vivimos, hay muchos pastores que tienen sabiduría y al Espíritu de Dios, y muchos los rechazan. Y esos que acá, ¿no? Si vemos en la época los mismos digamos que creían, ¿no? en la palabra, o que profesaban la palabra, en este caso los sacerdotes lo rechazaban porque hablaba la verdad de la palabra, hablaba las enseñanzas que Jesús tenía. Y muchos falsos, los que en estos tiempos los que rechazan son los que predican un falso evangelio, ¿no? A nosotros nos pasa en este tiempo que siendo, digamos, hermanos en Cristo o profesando la misma fe, los falsos maestros, los que predican mal el evangelio, rechazan a los que tienen esa sabiduría y ese espíritu de Dios, ¿no? Como lo tenía Esteban. Que conociendo la palabra, como pasaba con esos de la sinagoga, los persiguen, porque muchos, ¿no? A veces cuando uno entiende y se va llenando del Espíritu Santo, los mismos hermanos, ¿no? A veces lo rechazan, lo desplazan, y a veces Dios obra en ese corazón y lo aparta de ese lugar, ¿no? Porque uno se va llenando del Espíritu Santo y los mismos hermanos lo van rechazando. Se parecen a esos sacerdotes, ¿no? A esos fariseos que rechazaban a Jesús. Entonces decía que los persiguen porque no solo los del mundo nos van a perseguir, sino también los hermanos o los supuestos hermanos que conocen la palabra pero que la deforman la palabra, van a perseguir al que predica la verdad, al que predica la sana doctrina, al que enseña bien la palabra de Dios. ¿Y qué pasó con estos fariseos, con estos sacerdotes? Habían sobornado a personas para hablar en contra de Esteban, porque decía que Esteban hablaba en contra de la ley de Moisés, que Jesús enseñaba eso, ¿no? Que Jesús enseñaba ¿cómo lo puedo decir? Que Jesús enseñaba no la ley de Moisés, sino otras enseñanzas. Y los fariseos estaban en contra de eso, ¿no? Porque ellos estaban acostumbrados, entre comillas, ellos pensaban o decían que cumplían con la ley, pero hacían otras cosas. Entonces no querían apartarse de eso, no querían recibir la revelación de Dios a través de Jesús. Entonces, cuánto en estos tiempos también en iglesias de buena enseñanza, de sana doctrina, a veces se introducen personas de otras iglesias con malas intenciones, muchos mandados a veces de otras iglesias a buscar, a confundir a los miembros de esa iglesia de sana enseñanza, de sana doctrina. Y Pablo hizo algunas recomendaciones en sus cartas, y podemos ver en Tito, en el capítulo 2, versículo 1,
Pablo le dijo a Tito: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. A pesar de que te puedan perseguir, a pesar de que te van a vituperiar, a pesar de que te van a querer contradecir, Pablo le dijo que hable lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y segunda de Timoteo 3, versículos 1 al 3, Pablo le escribió a Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y estamos en los postreros días, estamos en esos tiempos. Porque habrá hombres amados de sí mismos, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y eso sucedía en ese tiempo que Esteban predicaba la sana doctrina, la buena enseñanza, lo que Jesús había predicado en el tiempo, en esos 3 años y medio que él vivió entre el pueblo, entre nosotros. Y sigue el versículo 4 de 2 de Timoteo 3, dice: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, y tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice. Y esto le pasaba a Esteban, ¿no? Esos sacerdotes, esos fariseos eran amadores de los deleites, tenían apariencia de piedad porque se hacían lo bueno, creyendo que para afuera cumplían con la ley de Moisés, pero ellos hacían otra cosa. En segunda de Juan, primer capítulo, versículo 9, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Y a Esteban lo persiguieron, y a Esteban lo acusaron, y a Esteban lo acorralaron. Pero Esteban perseveraba en la doctrina. Y su defensa, cuando lo llevaron al concilio, fue la palabra de Dios. A él lo persiguieron, a él lo enjuiciaron, pero él se defendió con la palabra de Dios. Y mire cómo estaba lleno del Espíritu Santo, ¿no? Dice, ¿de qué lo acusaban? Porque él lo acusaban de algo que habían inventado. Y entre otras cosas era cambiar la ley de Moisés y sus costumbres. De eso lo acusaban. Que lo que predicaba Esteban venía a cambiar la ley de Moisés y sus costumbres. Así dice la Escritura. Y todos los que esperaban escuchar a Esteban en el concilio estaban sentados. Y al fijar los ojos en él, dice la palabra, vieron el rostro de un ángel. Mire lo lleno que estaba del Espíritu Santo, siendo tan joven Esteban, que todos se quedaron, digamos, como mudos, porque cuando lo vieron el rostro de un ángel. Y él ahí empieza su defensa. Eso está en el capítulo 15 del versículo 6. Y en el capítulo 7 vemos cómo él se defiende con la palabra. Les relata y les detalla todo lo que hizo Dios desde que se le apareció a Abraham. Todo lo que le prometió. Les habló de Isaías, de Jacob, de José, de Moisés, de las señales. Él le hablaba todo esto porque como lo acusaban de cambiar la ley de Moisés, él le hablaba todo lo que era, lo que hizo Dios, hasta escribir los mandamientos que se lo dio a Moisés. Y dice
de José, de Moisés, de las señales que había hecho en Egipto cuando lo sacó de ese lugar, de los 40 años que estuvieron en el desierto, de David, de Salomón, que fue quien hizo el templo. Y les recuerda unas palabras del profeta Isaías. Eso lo vemos en Isaías 66, 1 y 2. Y dice así, esas palabras. Él le recuerda esas palabras del profeta, que dice así. Isaías 66, 1, 2. Dice, Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde está mi lugar de reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y si Esteban estaría en estos tiempos, lo criticarían los mismos hermanos de las iglesias, que dicen no juzguéis, que dicen ¿quién sos vos para juzgar? Porque lo que a mí me llamó la atención de la vida de Esteban, cómo él enfrenta a los sacerdotes, a gente que era, digamos, sabia en la ley, sabia en la palabra, cómo él los enfrenta. Y si en estos tiempos, como dije antes, estaría Esteban, nos estarían acusando de no tenés que juzgar, no tenés que hablar, no tenés que hablar del hermano, no tenés que... Pero la palabra nos enseña, por eso él se defiende con la palabra. La palabra nos enseña a juzgar con juicio justo. Y él los juzga con juicio justo. Y es lo que Esteban hacía. En Juan 7, versículo 24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio justo. Y eso es lo que hacía Esteban. A pesar de su corta edad, a pesar de enfrentarse con personas, entre comillas, que parecían más sabios, Esteban tenía una ventaja con respecto a esas personas. Él estaba lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Y es lo que Esteban hacía, juzgar con juicio justo. Y los deja expuestos en los últimos versículos a estos sacerdotes, a estos fariseos. Y vamos a leer el versículo del capítulo 7, vamos a leer el versículo 51 al 54. Y él les dice así, después de relatarles todo lo que Dios hizo desde Abraham hasta esos tiempos, versículo 51, duro de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Ellos resistían, por eso estaban enojados con Esteban de lo que predicaba, porque resistían, porque él estaba lleno del Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Versículo 53. Vosotros que recibiste la ley por disposición de los ángeles y no la guardáis. Esteban estaba sacando a la luz todo lo malo que hacían. Se escudaban detrás de la ley, pero no la guardaban la ley, no la cumplían la ley. Versículo 54 dice, oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. A veces muchos
A muchos pastores les molesta, les incomoda y los hace enfurecer sus corazones cuando alguien sin tantos títulos, sin tanta trayectoria, pero lleno de Dios, los confronta con la verdad de la palabra, con sana doctrina. Cada uno debe buscar, meditar y estudiar la palabra para tener sabiduría, para estar lleno del Espíritu Santo, para vivir las enseñanzas de Jesús y no caer en manos de falsos profetas, como pasaba en esa época. Falsos maestros, porque estamos en esos tiempos, en los tiempos postreros. Y la verdadera palabra, la sana doctrina, es la que nos va a salvar de caer en esas manos. Jesús fue tentado en el desierto y su respuesta fue: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la Biblia es la palabra de Dios. La verdadera palabra de Dios. Bien enseñada, bien discernida, bien aplicada. Mire lo que pasó estos días con el pastor Armando Lucín, pobre, que interpretó mal una palabra, una persona con mucha sabiduría, con mucha enseñanza, con palabras, con enseñanzas que edifican y, valga la redundancia, que enseña. Interpretó mal una doctrina y cayó en el error. Pero gracias al Espíritu Santo, gracias a Dios, pudo ver su error y pidió perdón y se humilló delante de Dios y pidió disculpas. Entonces, con esto que le quiero decir, que a veces, aunque estemos llenos de la palabra de Dios, de la verdadera palabra, podemos tener un resbalón. Es como pasaba, ¿no? Como le pasaba bueno, se me fue ahora. A veces le pasaba a David, que a veces resbalaba. Pero volvía, reconocía su error, se arrepentía y enderezaba sus pasos. La palabra es nuestra defensa de aquellos que nos quieren perjudicar, engañar, que nos quieren acusar. Que te enseñan a que no juzgás. Y cuando uno los exhorta, los corrige con amor, lo primero que dicen o que nos dicen: vos que sabés, ¿qué me venís a enseñar? En vez de tener la humildad de decir o de meditar en esa palabra, en esa exhortación que uno le puede hacer a la persona. Enseguida sale el orgullo, la vanagloria, la soberbia, como enseñaba ahí Pablo le enseñaba a Timoteo. Porque te juzgan por las apariencias y no por la palabra. Y la palabra nos enseña que no debemos juzgar por las apariencias, sino juzgar con juicio justo. Pero esa gente, esas personas que a veces uno lo corrige o lo exhorta con la palabra, lo primero que hace es juzgar a la persona. Debemos ser un Esteban, lleno de gracia, lleno de sabiduría, llenos del Espíritu Santo. David, que tenía un corazón conforme a Dios, también fue perseguido hasta por su propio hijo. Y este salmo yo lo leo todas las mañanas porque en cierta parte me identifica,
porque cuando yo me fui de la iglesia, me he enterado que le han dicho que no se junten más conmigo ni me hablen más. Y este salmo a mí me identifica con eso. Y dice así el Salmo 3. Dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré de millares de gente que pusieron sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Y cuando dice acá, los dientes de los perversos quebrantaste, es lo mismo que encontramos acá en la palabra que les dice Esteban, en el versículo 54, que dice: oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Muchos serán los adversarios que difamen y hablen cosas malas de aquellos que defienden la verdad de la palabra de Dios. Y muchos de esos adversarios serán hermanos en Cristo, supuestos hermanos en Cristo. Pero sabemos que para los que buscan la verdad hay un Dios que cuida, que protege, un Dios que sustenta, un Dios que oye el clamor de sus hijos, un Dios que salva. Debemos ser un Esteban que defendió la verdad de la palabra, sabiendo que su vida corría peligro. De hecho, él pagó con su vida por defender la verdad de Jesús. Esteban nunca apartó sus ojos de Dios y vio los cielos abiertos y vio al Hijo del Hombre a la diestra de Dios. Lo apedrearon mientras invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas, clamó: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y durmió, dice la palabra. A pesar de que esos supuestos hermanos nos persigan, nos difamen, hablen mal de nosotros, tenemos que decirle: Señor, no tomes en cuenta este pecado. Porque no saben lo que hacen. No conocen la verdad de la palabra. No conocen la buena enseñanza. Debemos orar por esas personas. Debemos clamarle a Dios para que toque sus corazones. Debemos clamar a Dios para que quite la venda de los ojos. Debemos clamar a Dios para que destape sus oídos. Pero no por eso tenemos que dejar de defender la verdad de la palabra. Para eso aprendemos, meditamos, hacemos estudios bíblicos, para aprender la verdad de la palabra y defenderla. Y en algunos casos, como de hecho pasa en otros países, en países musulmanes, en países africanos, en China, en la India, hay hermanos que defienden la palabra con su vida. En estos tiempos hay que orar por esos hermanos que defienden la palabra con su vida. Y es lo que nos pasa a los que buscamos la verdad del Evangelio. A veces vamos a ser perseguidos por nuestros propios o supuestos hermanos, porque no van a soportar
al Espíritu Santo. No van a soportar la verdad de la palabra. No la van a soportar. Y vamos a terminar siendo apedreados por esos supuestos hermanos, por no conocer la verdad de la palabra. Y me gustó esta parte que dice, ¿no? Dice, él clamó, Señor, no tomes en cuenta ese pecado. Y dice, durmió, no dice, murió. Durmió. Porque se fue, su espíritu se fue con Dios. Y su cuerpo se durmió, su carne se durmió. Defendamos la palabra para ayudar a otros a conocer la verdad de Jesús y puedan salvar sus almas. Para eso tenemos que aprender la verdad de la palabra. Por eso me gustó la vida de Esteban, que él los confrontó con la verdad, sabiendo que iba a pagar con su vida. Él los confrontó porque él sabía seguramente en lo más profundo de su corazón que iba a ser apedreado. Pero él no retrocedió, no se escondió, no se arrepintió. Él defendió la palabra hasta último momento. Hasta último momento. Y si no quiero hablar de más, pero es el único que creo que dice lo mismo que dijo Jesús cuando murió en la cruz. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Qué hermoso sería ser como un Esteban, ser lleno del Espíritu Santo, ser lleno de fe, tener ese rostro de un ángel, como decían cuando se presentó en el concilio para ser juzgado. Qué bueno ser como Esteban. Qué bueno poder tener ese espíritu, esa fe, esa seguridad, esa templanza, esa mansedumbre. Porque nunca, en el relato de estos 2 capítulos y medio, nunca se lo vio enojado, nunca se lo vio, despotricar o decir, ¿por qué Dios me pasa a mí esto? Si yo hablo tu palabra. Él con paz, con mansedumbre, con templanza, se presentó ante los que se consideraban sabios. Y él habló con la sabiduría que Dios le dio, con la enseñanza que Jesús le dio. Por eso fue elegido. Porque era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Qué lindo poder ser como Esteban. Porque a pesar de eso, en un versículo dice, en el versículo 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Pero no lo comparaban ni con Elías, ni con los grandes profetas. Él era humilde de corazón. Él predicaba el evangelio porque fue transformado por la enseñanza de Jesús. Por eso fue lleno del Espíritu Santo. Y él nunca retrocedió. Nunca se echó atrás, sabiendo que iba a ser
perseguido o que iba a ser acusado por predicar las buenas nuevas. Por eso titulé este devocional, Ser un Esteban. ¿Cuántos desearíamos ser un Esteban? ¿Cuántos desearíamos ser un Esteban? Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Defender la palabra con la vida. Defenderla hasta último momento. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros en estos tiempos. Defender la palabra. Aunque nos peleemos o no nos hablen más los que supuestamente eran hermanos, tenemos que defender la palabra. Porque la palabra es la que da vida, es la palabra la que sacia nuestra sed, es la palabra la que nos alimenta, es la palabra la que restaura, la que levanta, es la palabra la que sana, es la palabra la que liberta. Por eso tenemos que desear ser un Esteban, un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. Un hombre que sabía lo que le iba a pasar, pero a pesar de eso nunca retrocedió, nunca volvió atrás, nunca se arrepintió de haber conocido a Jesús, nunca se escondió. Fue elegido por ser un varón lleno de fe. Ojalá podríamos decir como Esteban, ser un varón lleno de fe, que puedan ver los demás en nosotros ese reflejo de Jesús, porque seguramente lo que se veía de Esteban era eso, el reflejo de Jesús en él. Por eso era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Porque él se aferró a esa verdad de la palabra. Él se aferró a lo que Jesús estuvo enseñando. Lo atesoró en su corazón. Y dijo, yo quiero esto para mi vida. Y esto voy a enseñar. Y él no pedía plata, no pedía casa, no pedía auto, no pedía nada. Él predicaba el Evangelio, predicaba la verdad de la palabra. Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y tenía poder por el Espíritu Santo. No porque él tenga poder. Pero él no se vanaglorió de ese poder, sino que lo usaba para hacer señales, para hacer prodigios, como dice ahí. Y lo usaba para defender la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios. Por eso los sacerdotes lo persiguieron. Por eso inventaron eso que inventaron. Porque pusieron testigos pagos para hablar en contra de Esteban y poderlo juzgar. Pero él nunca dijo, no, yo no dije eso. Yo no estoy hablando, yo estoy hablando de otra cosa. No. Él se presentó en el concilio y hizo su defensa con la verdad de la palabra, con sabiduría de Dios.
Qué lindo ser un Esteban. Qué lindo ser un Esteban. Y nosotros en estos tiempos tendríamos que apuntar a ser un Esteban. Más que a un Pedro, un Pablo, a un Juan, a un Elías, como dicen muchos los que predican empoderamiento. Todos te dicen que vas a ser un Elías, que vas a tener poder, que tu palabra va a tener poder, que vas a ser. Poco se habla de Esteban y de todo lo que Dios tenía en él, de esa fe, de esa llenura del Espíritu Santo, de la humildad que tenía. Busquemos ser en estos tiempos un Esteban, una persona llena de fe, una persona llena del Espíritu Santo, una persona que defienda la verdad del Evangelio. Termino con esta cita, como siempre termino los devocionales. Busca ese Evangelio que rasga y rompe, y corta, y hasta hace tajo y mata, porque ese es el Evangelio que te hace vivir otra vez. Ese es el Evangelio que va a hacer tu vida transformada como la de Esteban. Busca ese Evangelio, no el que te endulza los oídos, no el que te hace sentir cómodo, no el que te hace emocionar, el que te hace empoderar. Busca el Evangelio que te rasga, que te rompe, que mata a ese viejo hombre y que pueda ser lleno del Espíritu Santo. Y dice, cuando lo hayas encontrado, préstale toda tu atención. No hagas oídos sordos, como se dice. Abre los oídos, abre los ojos, abre la mente. Déjalo entrar, dice Spurgeon, hasta lo más profundo de tu ser. Por eso la palabra es como espada de dos filos, que penetra hasta los tuétanos, la coyuntura y hasta el alma. Si encuentras ese Evangelio, déjalo entrar hasta lo más profundo de tu ser. Así como la lluvia es absorbida por el suelo, así ruégale al Señor que su Evangelio sea absorbida por tu alma. Si encuentras ese Evangelio que pueda ser absorbida por tu alma, vas a ser como un Esteban, porque vas a estar lleno de fe, vas a estar lleno del Espíritu Santo, se van a poder ver los frutos del Espíritu en tu vida. Porque ese Evangelio te transformó desde adentro de tu ser, transformó tu alma, tu corazón, transformó tu mente. Deja que ese Evangelio sea absorbido por tu alma, porque es tu alma la que tenés que cuidar. Y para cuidar el alma tenemos que fortalecer la fe, y la fe se fortalece por el oír la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios. Deja que ese Evangelio sea absorbido por tu alma, para que te transforme en ese Esteban y puedas defender la verdad del Evangelio, la verdad de Dios. Que la palabra nos lleve a meditar en ella, que la palabra nos lleve a examinarnos, a corregirnos,
que nos lleve a transformar nuestra vida, que de eso se trata el Evangelio, de nacer de nuevo en Cristo cada día, de cargar nuestra cruz cada día e ir a los pies de Cristo. Deja que ese Evangelio sea absorbido por tu alma. Cuida tu alma, porque es lo que Jesús va a venir a buscar, es nuestra alma. Y es la que tenemos que cuidar. Y la cuidamos con la verdad de la palabra, con la buena enseñanza, atesorándola en nuestro corazón, viviendo el Evangelio. El otro día, en el estudio bíblico que tenemos en la iglesia, el pastor dijo una frase, no me quiero equivocar, pero dijo una frase como esta: debemos apartarnos del mundo y dedicarle más tiempo a Dios. Si le dedicamos más tiempo a Dios, es ese Evangelio que va a absorber tu alma. Es ese Evangelio que va a hacer fortalecer tu fe, levantar tu espíritu. Y quizás alguien diga por ahí, como dijeron en el concilio los sacerdotes, cuando lo vieron a Esteban, dijeron, y vieron su rostro como el rostro de un ángel. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando tenemos esa fe fortalecida, seguramente tengamos el rostro como el de un ángel. Que la palabra sea de bendición. Que nos pueda examinar como siempre digo, y que podamos vivir las enseñanzas que Jesús nos dejó a través de su palabra. Que tengamos una semana bendecida y en victoria. Que Dios nos guíe en estos tiempos, en estos postreros tiempos. Que Dios nos guíe a caminar por la buena senda cada día. Dios los bendiga grandemente. Gracias por estar ahí, las hermanas Marcela, Clara, estaba mi mamá, mi tía. Gracias por estar ahí. Gracias por alentarme cada día a poder hacer un devocional nuevo cada día. Gracias a Dios que me fortalece para que pueda seguir hablando de su palabra. Gracias por estar ahí. Dios los bendiga grandemente. Que podamos ser un Esteban, como titulé el devocional. Y para eso debemos meditar y estudiar la palabra cada día. Apartarnos más del mundo para acercarnos más a Dios. Dios los bendiga. Nos estamos viendo la semana que viene, el sábado, si Dios quiere, en Palabras Cristianas, Dar en el Blanco. Disculpen si hay algo que salió mal. Los amo con el amor de Cristo y nos estamos viendo el sábado que viene. Bendiciones.